Buenos días, buenas tardes y en general, bienvenidos a todos los que estáis siguiendo bien en directo o en diferido este evento. Soy José Francisco Quesada, coordinador de este webinar en el que vamos a tratar la inteligencia artificial y la educación. Quiero, en primer lugar, agradecer a las empresas organizadoras de este evento, como son Aonia Educación y Cremades Calvo Sotelo Sevilla, así como a varios organismos e instituciones que han apoyado y colaborado en la organización del evento, como es la Sociedad Andaluza de Educación Matemática Tales y la Red Iberoamericana de Docentes. Bien, todos somos conscientes del impacto mediático y diario que estamos observando de la inteligencia artificial en general, tanto en los titulares, en ocasiones sorprendentes, que nos recuerdan la ciencia ficción de películas y libros, como los relatos incluso distópicos que nos están, digamos, haciendo recordar y sobre todo preocuparnos por el impacto que pueda tener este tipo de nuevas tecnologías en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. Y dentro de esa multiplicidad de ámbitos está claro que la educación es especialmente sensible a todas las innovaciones y estamos siendo conscientes de la relevancia del impacto de esta avalancha de novedades tecnológicas en el sector de la educación a todos los niveles, desde primaria hasta universitaria. Y conscientes de esta relevancia, hemos planificado este webinar como una ocasión para debatir algunas cuestiones que consideramos que pueden ser relevantes. Somos conscientes de que el apresurado ritmo al que vamos recibiendo noticias diarias puede hacer obsoleto cualquier debate que planteemos, pero aún así creemos que es necesario y no evitable que nos lo planteemos. Por tanto, desde una perspectiva que intentaremos que sea crítica y analítica, hemos preparado este webinar y siempre con la intención, esperemos que así lo podamos mantener en el debate, de acercar el análisis de la inteligencia artificial en la educación, sobre todo a la práctica docente, es decir, cómo impacta y cómo puede impactarnos no ya en un futuro inmediato, sino en el presente estas cuestiones. Espero que el webinar esté a la altura de vuestras mejores expectativas y sin más doy paso a la moderadora del webinar, Rocío Salguero, del equipo de Aonia Educación. Muchas gracias y Rocío, te doy la palabra. Gracias, José. Hola, bueno, permitidme que dé tanto las buenas tardes como los buenos días. Y es que, bueno, hemos recibido más de 1.000 inscritos al webinar desde 30 países diferentes. Y, bueno, quería aprovechar para saludaros un poco a todos, ¿vale? Tenemos inscritos desde Argentina, México, Colombia, Perú, Uruguay, Chile, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Panamá, Brasil, Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Cuba, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, Nicaragua, Bulgaria, Malta, Marruecos, Paraguay, Portugal, Suiza y de España. La verdad es que son un montón y estamos súper agradecidos de poder contar con todos vosotros aquí esta tarde, bueno, o esta mañana, según donde os encontréis. Bueno, deciros que estamos tanto en abierto, desde el enlace que encontraréis en vuestras redes, las redes sociales, que en Twitter, por ejemplo, lo tenéis, en LinkedIn también. Os lo comento por si tenéis algún compañero, algún conocido que no ha podido acceder por inscripción, le podéis mandar a estas redes sociales y que entre por ese enlace. Y luego, aparte, pues también podéis acceder por aquí, todos los que habéis recibido el enlace de inscripción. Los que estáis registrados recibiréis la grabación y una herramienta, un par de herramientas de recomendaciones sobre inteligencia artificial por email al cierre del webinar. El resto pues lo podréis encontrar seguro esta información por las redes sociales de Aonia Educación, ¿vale? Mientras que dure el webinar, os voy a animar a utilizar el hashtag en las redes sociales webinar IA educación. Os lo repito, webinar IA en mayúscula educación. Y bueno, como bien indica el nombre del webinar, hoy hablaremos de la inteligencia artificial al servicio de la educación, especialmente del profesorado. ¿Por qué hemos decidido este enfoque?
Los docentes deberían de ser los líderes de la sociedad, los que marcan la diferencia en la vida de los estudiantes. Como dice Kai-Fu Lee en algunas de sus charlas, es un experto en inteligencia artificial, tenemos que dirigir el uso de la inteligencia artificial para que libere a los profesores de las tareas más tediosas y les permita hacer lo que realmente deben hacer, aquello apasionante, emocionante y con un mayor impacto para la sociedad del futuro. Algunas de las tareas del profesorado o bien pueden ser hechas por una inteligencia artificial o bien la inteligencia artificial puede ayudarle. Pero es que además, si se integra la inteligencia artificial en las aulas de hoy en día, el profesorado podría ahorrar hasta un 40 o 50% de su tiempo. Con este tiempo se podrían desarrollar cuestiones como las relaciones interpersonales, el trabajar los valores, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la empatía y la creatividad de cada alumno. Ese debería ser el futuro de la educación. Hace unos años leía un comentario de Max Ventilla, que es el CEO y founder de All School, además de que fue parte del equipo de Google, que decía, no querríamos recibir atención médica del siglo pasado, no querríamos comprar tecnología del siglo pasado para nuestro día a día, pero aún a día de hoy enviamos a los niños y a las niñas a escuelas que nos recuerdan a las del siglo pasado. Si nos paramos a pensar en cómo ha evolucionado el sistema educativo, veremos que está muy atrasado con respecto a otros sectores en todo el mundo. Por ejemplo, pensar cómo ha avanzado el entretenimiento. Hoy tenemos Netflix, YouTube, redes sociales, ¿dónde queda aquello de los videoclubs, por ejemplo? ¿No? Queda algo muy atrás. El entretenimiento, la comunicación, la vida social, el transporte y el trabajo han cambiado radicalmente. Pero, sin embargo, si pensamos en cómo son las aulas, los cambios no son tan notables. Hemos avanzado en nuevas metodologías pedagógicas, en la implementación de la tecnología, en procesos de digitalización y construcción de modelos híbridos, pero, sin embargo, la inteligencia artificial ha irrumpido a tal velocidad que aún no nos ha dado tiempo a sacar el máximo partido de ella. Aún queda como esa sensación de que no hemos sacado todo el partido a la tecnología. Es cierto que los estudiantes nunca superarán a la inteligencia artificial, ni en memoria, ni en estudio, conceptualización, en resolución de test de respuestas múltiples, ecuaciones, fórmulas químicas o recordando historias. Nunca superarán ni ganarán a la inteligencia artificial en eso. Pero la cuestión es que no tenemos que enseñar a los niños a ser como la inteligencia artificial, sino enseñarles lo que la inteligencia artificial no puede hacer. La educación debería centrarse en el trabajo en equipo, la comunicación, la colaboración y no en hacer deberes y exámenes individualmente y que haya cierta competencia entre uno y otro. De esta forma podremos dar respuesta a las capacidades que tendrán que tener los trabajadores y los profesionales de dentro de 15 o 20 años. Profesionales creativos, pensadores críticos, estrategas, con facilidad para el autoestudio, compasivos y personas empáticas. Bueno, durante este webinar hablaremos de inteligencia artificial, como os decía, qué es el lenguaje y las inteligencias artificiales generativas. Contextualizaremos ChatGPT en sus diferentes versiones, cómo emplearla en el contexto en el aula y además hablaremos de la importancia del pensamiento crítico y cómo se aborda la inteligencia artificial desde la investigación educativa en trabajo de campo. Vamos a ser muy dinámicos y seguiremos pues una estructura que os voy a comentar a continuación. Os la muestro para que podáis tenerla en imagen. Esta va a ser nuestra agenda. Empezaremos primero por esta, bueno, hemos tenido esta breve bienvenida. Ahora llevaremos a cabo un panel de ponentes expertos. Contamos con 4 ponentes expertos. Posteriormente tendremos una mesa de debate sobre que dará un poco de respuesta a cómo puede ayudar en vuestra práctica docente la inteligencia artificial. Por último, habrá un espacio de preguntas de los asistentes al webinar. Podéis realizar todas las preguntas que deseéis a través del enlace en el que estáis conectados. Y por último, pues daremos los agradecimientos. Todo esto vamos a intentar que dure 1 hora y cuarto. Seremos lo más rápido posible. Y bueno, quiero dar ya la bienvenida al primer ponente. Hablo de Joaquín Peña, es PhD y MBA, profesor, doctor investigador en la Universidad de Sevilla, especializado en digitalización del trabajo y la docencia con inteligencia artificial y herramientas digitales. Es una suerte tenerlo aquí esta tarde. Nos hablará sobre la contextualización de ChatGPT 3 y 5 y GPT-4. Nos hablará del ritmo de crecimiento, de la previsión para el curso próximo, de la generación de contenidos, de la generación de exámenes y su corrección. Y bueno, ¿qué más puedo decir que darle paso a Joaquín? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por haber contado conmigo. Y bueno, pues como comentabas, en primer lugar me gustaría contextualizar un poco qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que ha ocurrido y de dónde viene, porque así podemos comprender
el futuro, lo que vamos a encontrar el año que viene. Allá por 2014, Google compró DeepMind, una empresa que hacía inteligencia artificial, y poquito después, en 2015, ya generaron un juego, un algoritmo para jugar al Go y al ajedrez, pues bueno, pues que tenía categoría mundial, que daba el segundo a nivel mundial. Pero le daban instrucciones, le daban reglas de cómo jugar a cada uno de estos juegos. Solo un año después hubo un gran hito que fue que consiguieron hacer exactamente lo mismo, pero en este caso sin intervención humana, es decir, simplemente dándole ejemplos de partidas de Go y de ajedrez, consiguieron generar una inteligencia artificial que se convirtió en el mejor jugador de Go del mundo. Lo relevante de esto es que ese algoritmo tenía tal capacidad y tal nivel de creatividad que ahora mismo se usan ambos algoritmos para aprender a jugar al ajedrez y para aprender a jugar al Go, porque genera estrategias que no conocíamos los humanos. Creo que esto es relevante por lo siguiente. Un añito antes, en 2015, Elon Musk, el fundador de Tesla y de todas estas empresas increíbles, ¿no? la de los cohetes espaciales, SpaceX, se junta con Sam Altman, el actual CEO de OpenAI, en una cena benéfica y le comenta que tiene miedo de lo que está pasando en Google, porque el señor Larry Page está accediendo a un tercio de los expertos en inteligencia artificial mundial y tiene una visión buenista del asunto y no le asusta. Entonces cree que no se puede concentrar el poder en una única empresa y funda un consorcio abierto, Open, por eso se llama OpenAI, para investigar en inteligencia artificial. Me voy a 2017. En 2017 ya surge la tecnología que estamos usando hoy. Y desde entonces hasta ahora no hemos visto absolutamente nada. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hace un año y medio o así empezaron a dar disponibilidad a ChatGPT, le podías hacer preguntas complicadas y contestaba unas verdaderas barbaridades, su objetivo en la vida, decía que sí que estaba vivo y que no como los humanos, pero que se basaba en bits y electrones, y aquello tenía un comportamiento pues que asustaba. Durante el año pasado han estado entrenando a esa inteligencia artificial que había aprendido sola sobre casi toda la información que hay disponible en el mundo. Y en 30 de noviembre de este año pasado lanzaron en abierto cuando ya le habían puesto reglas para que el comportamiento no fuera el de base, sino cualquiera. Yo creo que esto es muy importante para entender cómo se generan este tipo de inteligencias artificiales, que simplemente se le da la información y aprenden. Generan una red neuronal, porque son neuronas, se llaman redes neuronales, la tecnología que hay detrás, que a cada concepto le asigna una neurona y conecta con otras neuronas que tienen un concepto parecido. ¿Qué tamaño tiene esto? Para que lo entendamos. Un cerebro humano tiene entre 75.000 y 85.000 millones de neuronas. GPT-3.5 tiene el doble, 175.000 millones de neuronas. La potencia es increíble. ¿Qué ocurre? Pues que se ha conseguido concentrar toda la información de la humanidad en un cerebro que, para que os hagáis una idea, simplemente Wikipedia es un 2% de toda la información que tiene. Es capaz de contestar prácticamente a cualquier cosa. Y hay dos puntos que son muy relevantes para terminar mi intervención. La primera es el ritmo de crecimiento que tienen estas inteligencias artificiales. Se duplica cada 6 meses. Eso significa que en cuestión de un par de años la potencia será 500 o 1000 veces más que la potencia que tenemos en la actualidad. Y la segunda tema relevante que tenemos aquí es que las inteligencias artificiales que estáis probando ahora, ChatGPT 3, por ejemplo, la gratuita, es muy inferior a la 4, que ya queda en el 10% superior de la campana de Gauss en exámenes de acceso a medicina, de ejercicio de abogacía o de acceso a grandes universidades. Con lo cual, seguramente es muy importante ver este avance tecnológico y la potencia que nos van a dar estas herramientas. Así que muchísimas gracias y damos paso al siguiente Muchas ponente. gracias, Joaquín. Un Te placer. damos ahora paso a José Francisco Quesada Moreno, director de la Unidad de Negocios sobre Estrategia del Dato en Cremades y Calvo Sotelo, y desde comienzo de año miembro del equipo de dirección de AONIA. Profesor en el Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Sevilla, que nos va a hablar acerca de qué es el lenguaje, las tecnologías del lenguaje y de la inteligencia artificial generativa. Adelante, José. Muchas gracias, Rocío.
Vale, bueno, pues en este caso, es decir, siguiendo un poco el hilo argumental que estamos haciendo para esta primera parte de la presentación y sobre todo teniendo en cuenta, digamos que en mi caso, es decir, me siento más por vocación filósofo que tecnólogo, a pesar de que mi vida profesional ha sido tecnológica, pues voy a intentar centrar mi primera intervención en dar alguna definición de algunos conceptos centrales. Es cierto que estamos todos hablando de inteligencia artificial, de aprendizaje, de inteligencia artificial generativa, de modelos de lenguaje, pero me gustaría, es decir, por ubicar luego el debate, es decir, alguna definición inicial de estos conceptos. Bien, empezando con el concepto de inteligencia artificial. Está claro que es digamos, ahora mismo un término común, ¿no?, que usamos cotidianamente. Se habla de esta inteligencia artificial hace esto otro. Bien, desde el punto de vista un poco más preciso, los sistemas de inteligencia artificial, aunque hay muchísimas definiciones, pero a mí me gusta resaltar que podríamos decir que son que la inteligencia artificial se centra en el diseño y construcción de agentes o sistemas informáticos con, digamos, características inteligentes, en el sentido de que fuesen capaces de recibir percepciones del entorno, llevar a cabo operaciones de razonamiento, de planificación, incluso de toma de decisiones que impacten sobre el entorno. ¿Qué es inteligente y qué no es inteligente? Nos llevaría a un debate de horas. Así que, en líneas generales, asumimos que los humanos tenemos una serie de habilidades o comportamientos inteligentes, pero está claro que el calcular raíces integrales, evidentemente, es una habilidad relativamente compleja que los ordenadores consiguieron hacer hace muchos años y no está catalogada como inteligencia artificial. Es decir, que lo que se ha ido catalogando no como inteligencia artificial ha sido también casi una decisión convencional de la comunidad de investigación. Y a la hora de abordar cómo se modelaban esos sistemas inteligentes, pues han surgido distintas aproximaciones y todas incluso datan casi de mediados del siglo XX, es decir, que las redes neuronales que ahora mismo se han hecho tan famosas, realmente el primer artículo científico es de 1953 sobre esa temática. No obstante, estaba claro que introducir estrategias catalogadas como inteligentes en los sistemas informáticos era un reto muy complejo y muy tedioso y siempre sujeto a muchos fallos. Pero surgió digamos, una ventana de oportunidad en torno al concepto de aprendizaje. El aprendizaje no deja de ser otra de las habilidades que los humanos tenemos dentro de nuestro bagaje cognitivo y se puede describir en un sentido no solo tecnológico, sino en un sentido genérico hasta psicológico, antropológico, como el proceso de adquisición de conocimientos, de habilidades o de comprensión a través de experiencia, de instrucción y de interacción con nuestro entorno. Me gustaría destacar esos tres elementos: experiencia, instrucción e interacción. Los tres son cruciales para llevar a cabo aprendizaje. Y bueno, ¿y cómo pasamos entonces, cómo unimos inteligencia artificial y aprendizaje? Pues está claro que, imaginaros que nos pusiéramos como tarea, es decir, que tenemos que hacer un sistema informático que vaya a recoger a un amigo nuestro al aeropuerto. ¿Cómo le podríamos dar las instrucciones para reconocer a nuestro amigo? Si tuviéramos que escribir un conjunto de reglas, darle, digamos, un papel por escrito a la persona que tiene que recoger a nuestro amigo para que la sepa reconocer, seguramente nos costaría mucho trabajo. Pero si le enseñásemos fotos, le enseñásemos ejemplos, pues quizá les resultaría más fácil. Bueno, pues inspirados en ese principio, el aprendizaje automático lo que se planteó fue que podemos conseguir que los sistemas lleguen a modelar esas habilidades inteligentes, pero por exposición a ejemplos, en lugar de que le demos las reglas que pudieran aprender a partir de la experiencia. Y de ahí se llega a una definición que para mí es clarificadora, muy antigua, es de Tim Mitchell, uno de los padres fundadores de la inteligencia artificial, que viene a decir que un programa aprende a partir de una experiencia llamémosle al conjunto de eventos de experiencia con respecto a una tarea, llamémosle la tarea, pues eso, reconocer a nuestro amigo, aprender a jugar al ajedrez, escribir textos. Bueno, pues aprende de una experiencia respecto a una tarea T
teniendo en cuenta una medida de rendimiento, siempre tener en cuenta una medida, es decir, nuestro programa tendremos que medir con qué frecuencia o no se equivoca al reconocer a nuestro amigo en el aeropuerto o se equivoca al generar textos que nosotros queremos que genere. Bueno, pues un algoritmo, digamos, un programa aprende si mediante la experiencia mejora con el tiempo esa medida de rendimiento. Y bueno, esa ha sido la clave que mediante una serie de digamos, a través de todo un ecosistema tecnológico que ha incluido pues, la evolución a nivel de capacidad de cálculo, etcétera, incluso mejoras en la algorítmica de redes neuronales, como Joaquín acaba de comentar. Han aparecido redes neuronales recurrentes, convolucionales, luego nos han aparecido los transformers y recientemente pues, todos los modelos ya de IA generativa. Bueno, pues se ha producido este salto sustancial que estamos ahora mismo observando. Y en ese salto sustancial creo que lo estamos observando en el ámbito de, digamos, la capacidad de inteligencia artificial para hacer música, para hacer imágenes, pero quizás yo creo que la que más ha sorprendido a nivel general ha sido la del lenguaje, es decir, ha sido ChatGPT de alguna forma la que ha provocado la explosión mediática tremenda, a pesar de que hay muchas herramientas ahora mismo de creación de imágenes que son realmente sorprendentes. Y ahí sí quiero hacer un último inciso, que es el lenguaje, ¿no? Porque a todos nos está sorprendiendo. A mí mismo llevo 25 años desde que hice mi tesis en tecnologías del lenguaje. Nos está sorprendiendo las capacidades de modelo de lenguaje recientes. Pero me gustaría decir, siguiendo digamos, esta motivación filosófica de intentar definir las cosas, ¿qué es el lenguaje? Bueno, pues hay muchas definiciones, de nuevo, de este tipo de conceptos complejos, y yo me he ido a una definición que me gusta mucho de la Enciclopedia Británica, y dice que el lenguaje es un sistema de símbolos convencionales, hasta ahí nada nuevo, por medio del cual los seres humanos, de nuevo, digamos, un sesgo, digamos, antropocéntrico, pero bueno, habla de que el lenguaje es algo propio de los seres humanos, como miembros de un grupo social, y ahí aparece ya una nota interesante, pertenecientes a una cultura se expresan. Es decir, el lenguaje hasta ahora se está catalogando y ha sido estudiado por los expertos como un sistema que necesita la incorporación en un cuerpo y la utilización en un grupo social. Y me gustaría eso dejarlo como, ya para terminar mi presentación, como punto de debate hasta qué punto los sistemas que estamos viendo hasta ahora mismo son equivalentes al lenguaje humano, si o no disponen de una capacidad de incorporación y de contacto social. Vale, y con esto termino mi presentación para dejar el punto de debate ahí y le doy paso al siguiente ponente. Muchas gracias, José. Bueno, aprovecho que ya estamos como a mitad de estas pequeñas charlas de los ponentes expertos para recordaros que podéis participar tanto para realizar preguntas, dudas que os vayan surgiendo, que las responderemos en los últimos 10-15 minutos del webinar, y además podéis participar en redes sociales con el hashtag webinar IA educación, ¿vale? Bueno, quiero presentar al siguiente ponente experto. Estoy hablando de Mariano Martín Gordillo, licenciado en Filosofía y Psicología, profesor de Filosofía en Educación Secundaria y profesor asociado en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo. Nos va a hablar de inteligencia artificial en el contexto del aula, la evaluación y el pensamiento crítico desde una perspectiva de intervención crítica, analizando horizontes, problemas, contracultura, etcétera. Mariano, te doy paso. Muchas gracias, Rocío. Un gusto estar aquí con vosotros. Y la verdad es que después de escuchar a Joaquín y a José Francisco, pues la verdad es que bueno, el tema es sobradamente interesante, ¿no? Yo me había traído alguna cosa para ver que el futuro ya está aquí, ¿no? Por ejemplo, esta película, Her, que muchos habréis visto, ¿no? Y que casi conecta con lo que señalaba José respecto al lenguaje y sobre todo la oralidad. Lo que pasa es que la inteligencia artificial de esta película pues se marchaba, ¿no? Un autor que es Nick Bostrom, esa película era del año 2013, este autor, Nick Bostrom, en un libro de 2014, pues nos habló de la superinteligencia y nos advertía que quizás antes de 2030 podría estar el peligro de una liberación, algo así como una liberación de la lámpara de Aladino, de una inteligencia artificial capaz no solo de obedecernos, sino también de crearse a sí misma, ¿no? Y parece que el tiempo ha llegado, porque antes además estábamos citando el caso de pues, el vicepresidente de ingeniería de Google, que es Geoffrey Hinton, que recibió aquí en Asturias el premio Princesa de las Ciencias el año pasado, en octubre, y decía hace 10 semanas, cuando se fue de la empresa, necesitamos controlar la inteligencia artificial antes de que sea demasiado inteligente.
Y ayer mismo, antes lo citaba también Joaquín, ¿no? Sam Altman, co-creador del ChatGPT, hoy sale en la prensa, si la inteligencia artificial sale mal, puede salir muy mal. O sea, que quizás Nick Bostrom tuviera razón. Y ya que José terminaba con el tema de si es incorporado o no, recuerdos antiguos, ¿no? De Blade Runner, ¿no? De la película vieja del 82, o de Eva, por citar una española, que hablaban de inteligencias en cuerpo. Evidentemente, con el ChatGPT estamos hablando de otra cosa distinta. Yo quisiera llevar todo esto al contexto educativo, al aula, y señalar que desde el 30 de noviembre creo que todo se ha puesto en cierto modo patas arriba, ¿no? Sobre todo porque las personas que han captado la importancia de estos cambios que empiezan a venir, ¿no? Son conscientes de que vivimos en un sistema educativo, la mayor parte de nuestros países seguramente, que sigue siendo muy vigesínico, ¿no? Radicalmente, yo lo llamo examinófilo y examencéntrico, en lo referido sobre todo a la evaluación. De ahí que surjan ahí las primeras preocupaciones, cómo controlar todo esto, ¿no? Incluso yo temo que, al menos inicialmente, se produzca una suerte de repliegue evaluador, ¿no? Haya menos proyectos de los alumnos por aquello de que pueden encontrar el aliado en el ChatGPT, más exámenes orales, más utilización de la mano. Ese repliegue que yo llamaría agónico, ¿no? De una etapa preocupante quizás al inicio. Entiendo que además el ChatGPT es algo así como el tercer hombre, o no sé si es hombre, mujer, singular o plural, pero la tercera cosa que se coloca entre docentes y alumnos con una inteligencia, bueno, no vamos a valorarla, pero notable, y que de alguna forma puede ser considerada como un elemento de oposición, de delito, de colaboración al delito. Yo creo que tenemos que revisar las cosas, probablemente resituar la propia evaluación para que de alguna forma contribuya a lo que realmente es importante, ¿no? Una especie de aliado a la creatividad y no cómplice de las delincuencias mutuas que ahí pueden producirse. Si seguimos sobre todo con el énfasis que tenemos, que hemos heredado de tiempos pasados, de un concepto de evaluación vigesímico, yo diría que incluso más antiguo que vigesímico. Yo creo que en este sentido es necesario, antes que nada, de construir y descentrar la evaluación, el papel de la evaluación. Por seguir dando unas notas para luego continuar el debate, el tema de evaluación me imagino que volverá, creo que es necesario partir de algo que el sistema educativo no suele hacer, ¿no? Y es dar más libertad a los alumnos en las decisiones. Quiero decir, nuestros sistemas educativos son muy encarrilados, los currículos son muy prescritos, tenemos programaciones, heredamos las lógicas de los libros de texto, aunque quizás ya no los tengamos. Y en ese sentido yo creo que la mayor libertad en las decisiones de los alumnos genera también un mayor compromiso y eso le dará más utilidad al tercer hombre, ¿no? A las inteligencias que puedan venir, ¿no? Creo, y es extraño, ¿no?, que no hemos primado nada siendo presencial la educación hasta ahora, y creo que lo seguirá siendo, lo performativo. Es decir, lo que casi estamos haciendo aquí, hacer cosas, ¿no? Y en esto, bueno, solo llamo la atención, ¿no?, que extravagante que junto con la filosofía y las matemáticas, la tercera pata más antigua de la humanidad, que es el teatro, ocupe un lugar marginal las artes escénicas, cuando justamente el teatro, que incorpora pues la poesía, la música, la danza, la literatura, la inteligencia, la filosofía, absolutamente todo, encontraría en las inteligencias artificiales un aliado, pero en absoluto un competidor, porque cuenta todavía con los cuerpos humanos y eso es fundamental. Creo que la inteligencia artificial va a afectar a todo el currículo. Podemos pensar muy fácilmente en lengua, en asignaturas más o menos clásicas, pero también quiero subrayar matemáticas, igual luego sale, lenguas extranjeras y singularmente inglés, creo que ahí también podríamos decir alguna cosa. Y ya casi para no extenderme mucho, sí señalar algo, ¿no? Y es que yo creo que hay que reivindicar que lo clásico que hacemos ante todas las innovaciones de este tipo, las que van apareciendo, han venido apareciendo en las últimas décadas, es utilizar preposiciones como educar hacia, para, con, ante la inteligencia artificial. Algunos incluso se les planteará la idea de educar contra ella, lo cual es quizás demasiado ingenuo. Pero nos falta, y creo que nos faltará siempre, siempre seguirá siendo necesario sobre esto y sobre todo, educar sobre la inteligencia artificial. Yo diría que las dos intervenciones anteriores, y la voluntad de la mía también, tiene que ver con eso, es decir, con la necesidad de que con los jóvenes, alumnos de secundaria, quizás de primaria y desde luego universitaria, el tema de la inteligencia artificial sea un tema, no solamente una herramienta, porque es el tema de nuestro tiempo o uno de los grandes temas de nuestro tiempo, junto con obviamente el cambio climático y algunos otros, ¿no? Algunos más. La educación no educa sobre muchas cosas, está demasiado asignaturizada, ya lo han dicho los clásicos, y creo que conviene poner el acento en esas cuestiones para alejarnos de visiones quizás un poco estrechas, instrumentales, que ponen más bien la mirada micro sobre estos temas. Quede de momento por ahí. Imagino que luego en el diálogo podremos abundar en más cosas. Muchas gracias. Efectivamente, Mariano, luego ahondaremos más cuando realicemos la parte de la mesa de debate. Bueno, pues para finalizar ya este panel de expertos ponentes, contamos con la presencia de Patricia Ferrante, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, docente de la Maestría en Propiedad Intelectual
de la Flaxo Argentina y de la Maestría en Formación Docente de la UNIPE. Nos va a hablar de inteligencia artificial abordada desde la investigación educativa, una perspectiva desde el trabajo de campo. Adelante, Patricia. Bueno, buenas tardes, buenos días, muchas gracias. Qué difícil hablar después de ellos tres. Muy interesante e inspirador todo lo que se dijo. Le quiero agregar a la lista de Mariano dos cosas. Wall-E, ¿qué pasa cuando desarrollan sentimientos? Una gran película. Y también un libro que se llama El Atlas de la Inteligencia Artificial de Kate Crawford. Yo no vengo de disciplinas tecnológicas y a mí me ayudó mucho a entender de qué se trataba y me tranquilizó cuando lo empieza a definir como algo que no es ni inteligente ni artificial y ahí empieza a desarmar de qué se trata este proceso. Participo en un proyecto de investigación con otros 5 países en América Latina, Europa y África sobre uso de tecnologías digitales en la educación. Como bien señalaron antes mis compañeros, este año fue a comienzos de año el que estalló y sobre todo porque estalló en las escuelas el tema ChatGPT. En relación a lo que decía Mariano, docentes muy preocupados porque no se copien en exámenes. De hecho, en algunas escuelas, sobre todo privadas de Buenos Aires, que antes era una práctica habitual hacer exámenes domiciliarios, que son más parecidos a la entrega de un trabajo universitario, los chicos que ya están por salir, se eliminaron. Se volvió a el examen escrito sin mirar apuntes, sin mirar la carpeta. Creo que nace de una mezcla de desconocimiento, pero también de, otra vez, expectativas desmedidas sobre el potencial revolucionario en la educación de estas y otras tecnologías, que por lo que hemos visto, el momento en el que mejor funcionan es cuando hay docentes que se ponen a explorar qué se puede y qué no se puede con eso. En este sentido, me parece sumamente interesante lo que habilita ChatGPT con docentes con los que conversé que lo están usando. Por ejemplo, habilita hablar de las fuentes, quién produce el conocimiento. Digamos, sí me aterra pensar en un mundo donde la única fuente es lo que te dice ChatGPT y no hay más idea de fuente. Estudiando, por ejemplo, cómo se estudia con YouTube. En algunas escuelas en Buenos Aires, la fuente es YouTube. No hay fuente, no hay BBC, no hay TV Española, no hay Canal Encuentro, por ejemplo, en Argentina. Hay YouTube, es un video de YouTube. Yo me puse a explorar un poco, ahí les comentaba en las reuniones preparatorias para este webinar, lo voy a leer, le pedí a ChatGPT que me contara la historia de una reina en América Latina y me contó la historia de la reina Victoria, un poco adaptada, y le dije, no hubo reinas, me parece que me estás contando la historia de la reina Victoria británica, y me dice, tenés razón, me disculpo por el error en mi respuesta anterior, en América Latina no ha habido reinas en la forma en que tradicionalmente se entiende el término. Sin embargo, me gustaría ofrecerte una nueva historia sobre una líder femenina que tuvo un impacto significativo en América Latina. Esta es la historia de Eva Perón y en este momento se suicidan historiadores. Pero bueno, me parece fascinante la pregunta, ¿qué hay que saber para preguntarle a ChatGPT? Y cómo se formulan preguntas que van a orientar accesos al conocimiento, no a la información. Me parece que esto lo había dicho, creo que en el 2021, el antropólogo indio Arjuna Padurai dice, no equivoquemos información y distribución de datos con construcción de conocimiento. Son operaciones completamente disímiles y hay una práctica muy habitual de yo pregunto algo y ChatGPT me devuelve datos que pueden constituir información, pero para constituir conocimiento me parece fascinante indagar qué más hace falta. Las experiencias desde el campo investigativo que estoy viendo más interesantes son justamente docentes que se animan a experimentar. Hasta ahora me encanta la idea de que este webinar pretenda ser una guía práctica para profesores, porque muchas veces te enfrentas a estas herramientas y te pones a jugar. Y está buenísimo eso, y preguntar, bueno, ¿y qué pregunto? ¿Y cómo le pregunto? ¿Y esto de dónde salió? ¿Por qué? ¿Por qué me está diciendo que yo pienso, pero acá tenemos a los expertos, así que lo pregunto yo, que a Eva Perón la relacionan como una reina porque hay muchos estudios sobre cómo se vestía y
cuando la prensa describía cómo se vestía, decía que se vestía como una reina. Entonces, porque si no, no me entra en la cabeza que alguien relacione a Eva Perón con la historia de Eva Perón en la Argentina, con asociarla con una figura de la realeza. Acá en serio, es descalabrante. Entonces, me parece fascinante poder hacer esos ejercicios, que es lograr formular preguntas en torno a qué es la cercanía semántica, cómo funciona, qué hay, cómo funciona la construcción de una respuesta que te dan basada en inteligencia artificial. En ese sentido, me parece que la escuela es uno de los pocos lugares donde estas cosas se van a poder discutir con otros, con docentes, con guías que puedan decir, bueno, ¿cómo lo hacías antes? ¿Qué es lo bueno? ¿Cuál es el provecho de trabajar con estas herramientas? ¿Hay otras respuestas? ¿Esto es la respuesta definitiva? ¿Este es el saber? ¿Está en otro lado? Ahí me parece que hay una oportunidad enorme para explorar estas formas de acceso y que se transformen en algo más, que puedan estar en una secuencia de conocimiento. Si les parece, me quedo acá, así continuamos la conversación. Muchísimas gracias, Patricia. Muy interesante, la verdad, tanto tu explicación como la de los tres compañeros, Joaquín, José y Mariano. Tenemos una buena base para empezar ahora la mesa de debate. En esta mesa de debate vaya a poder participar todos los ponentes. De todos modos, siempre dirigiré la pregunta como a uno de vosotros. Pero bueno, vamos a intentar cubrir esta pregunta de cómo puede ayudar en nuestra práctica docente, cómo puede ayudar a los docentes la inteligencia artificial. Y lo vamos a tratar como desde 4 perspectivas, ¿vale? La primera perspectiva que voy a lanzar, Mariano, atento, que va para ti, trata de lo siguiente, sobre el desarrollo de competencias del alumnado, concretamente. Recientemente, los medios de comunicación se han hecho eco en los últimos días de los resultados obtenidos en el informe PIRLS. Dicen que es el peor de los últimos 7 años aquí en España. La competencia lectora de los alumnos españoles en 2021 se sitúa por detrás del promedio de la Unión Europea y de la OCDE. Por todo ello nos da por preguntarnos, ¿cómo va a influir la inteligencia artificial en la adquisición de competencias del alumnado? Y en la evaluación de estas competencias, ¿cuáles van a ser las nuevas situaciones de aprendizaje que nos vamos a encontrar? ¿Y cómo va a lidiar la inteligencia artificial con cuestiones como la brecha educativa, la desigualdad y, por tanto, ya nos estamos yendo a cuestiones éticas? Mariano, si quieres comenzar y luego podéis abrir el micro cualquiera de los ponentes. Adelante. El problema sería terminar, ¿no?, con todo lo que planteas. Bueno, no sé, por lo primero, ya que hablas de competencias y demás, en mi país, además, que estamos ahora en un momento de cambio normativo, de nuevas cuestiones y demás, que además siempre preocupa mucho al profesorado, yo sí reivindico mucho una expresión que ha aparecido ahora, que es muy bonita, además todo el mundo la entiende, que es situaciones de aprendizaje. Y es algo que hemos olvidado realmente, ¿no? Y es que en el sistema escolar, en la vida, todos son situaciones de aprendizaje. La diferencia básicamente es que algunas las podemos pensar y planificar y darnos cuenta además de que están conectadas absolutamente con todo alrededor, y otras simplemente pues venían dadas por el hecho de que había exámenes finales, parciales, de recuperación, de repesca, global, etcétera, etcétera, con toda la semántica de todo eso. Vuelvo al tema que enlaza ya con lo anterior, ¿no? Y es que la cuestión del examen y de la evaluación de un modo absolutamente tradicional de evaluación, pues digamos hace aguas en este tiempo. Y ese sí que es un gran problema, porque en realidad uno estaría tentado a decir que con lo que llega, con la exposición que va a haber a esa tercera, cuarta, quinta inteligencia en el aula y fuera del aula, aunque tenemos una ocasión muy buena, porque en España al menos se va a producir en estos años, en estos próximos 10 años, un recambio radical de la generación de profesores y van a entrar profesores mucho más jóvenes, no serán profesores que se hayan socializado todavía en el nuevo contexto. Y en ese sentido tienen ante sí un reto muy importante que tiene que ver con no solamente ser diligentes, sino sobre todo ser inteligentes en un sentido crítico, que va bastante más allá del obvio. Ha señalado también la cuestión de la brecha educativa, y ahí sí que es cierto que en la medida en que la escuela seguirá existiendo, lo señala Mariano Fernández Anguita y yo lo digo, también estoy de acuerdo con él, porque en el fondo necesitamos instituciones de cuidado y custodia como mínimo, no tanto por la enseñanza y el aprendizaje, que aunque ha de ser algo distinto al aprendizaje oral, que lo hacemos de modo más o menos natural, lo cierto es que sí necesitamos instituciones para eso. Y esas instituciones yo creo que tienen que cambiar radicalmente. Mirad, por echar mano de un amigo, del amigo es El Roto, un dibujante español que publica
en El País a diario. No sé si lo veis bien, dice esta imagen. Sí. Los llaman exámenes, pero se trata de saber si agachamos bien la cabeza. Uf, es provocador el roto, ¿no? No más provocador que lo que decía sobre este mismo tema hace 123 años Miguel de Unamuno, en alguno de sus ensayos. Y no más provocador de lo que ha dicho siempre y ha escrito alguna vez también pues Emilio de Lledó, ¿no? También hace 40 años aproximadamente que lo viene diciendo. Lo curioso es que nos pilla todo esto en un contexto donde, aunque retóricamente existen muchos cambios en los sistemas educativos, en las prácticas reales seguimos muy ligados a una visión de transmisión más o menos del conocimiento. Y por cerrar un poco esta cuestión en relación con el examen, yo recuerdo cuando era pequeño, mi padre tenía una máquina que era para taladrar en la pared, ¿vale? Para taladrar en la pared. Imaginaros si ahora mismo, para enseñar a hacer un taladro y poner un taco, tuviéramos que hacer prácticas sobre la máquina de taladrar en la pared. Todos tenemos ya pues, taladros eléctricos y demás. El problema que surge ahora en este nuevo contexto de la inteligencia artificial, y yo creo que Joaquín lo va a poder confirmar, es que prácticamente cualquier examen que pensemos y podamos diseñar, seguramente lo va a poder hacer con mayor capacidad un sistema de inteligencia artificial muy pronto. Y en ese sentido, ¿qué valor tiene un dispositivo que al fin y al cabo lo que hace es algo que ya hacen otros dispositivos? Creo que ahí hay como que reinaugurar la escuela y ahí yo, bueno, voy a, por si acaso luego no me da tiempo, quisiera hacer una venta de libro, venta de saber, ¿no? En este caso estoy hablando del gran Mariano Fernández Enguita y de un libro que ha salido hace 15 días que todo el mundo debería leer ya, que es La Quinta Ola. Como el libro tiene 190 páginas, igual cuesta un poco más leerlo, es bastante más fácil hacerlo, por lo menos ir a comprarlo después de leer esto, que es de Sócrates a ChatGPT. Creo que es el ponente más pertinente aquí también, ¿no? Y está en su propio blog, creo que podrán facilitaros el enlace. Yo creo que esta mirada nos hace falta, le hace falta al nuevo profesorado que se va a incorporar, que digo, hay que superar la idea de la diligencia docente y pasar a la inteligencia. No sé si he aludido mucho a eso y además en el fondo casi me dejo lo que más me importa de lo que has dicho, que es la brecha educativa. Y para eso nació la escuela. O sea, la parte buena de la historia de la escuela, la parte ilustrada, es que justamente la institución escolar acoge y debe acoger a todos, sobre todo cuando hablamos de escuela pública, que la mayor parte de los países, quizás con en cierto modo la excepción de España, es claramente mayoritaria. En ese sentido, la superación de la brecha educativa pues tiene que ver con una relación con la inteligencia artificial y con todo lo demás acompañada por otros ciudadanos de la misma edad y por adultos que están en eso que él llama la hiperaula, en esa institución que evidentemente debe abrir puertas y ventanas, también como el título de otra estupenda película argentina. Y me callo ya porque si no me sigo enrollando. En absoluto, Mariano, muchísimas gracias. No sé si algún otro de los ponentes quiere hacer alguna aclaración sobre esta pregunta. Joaquín, adelante. Joaquín, abre micro, porfa. Ahora, la primera apreciación que quería hacer en referencia a cómo preguntarle a GPT y realmente la capacidad que tiene, porque yo creo que es relevante para evaluar qué competencias vamos a tener que adquirir, es que de verdad hay una gran diferencia entre la versión 3.5 y la 4. La 3.5 inventa cosas, tiene alucinaciones, pero la versión 4 es un modelo que por encima se ha estado manualmente añadiendo reglas y añadiendo lo que le llaman factuality, es decir, que sea más certero en los hechos que valora o que ofrece. De hecho, ya no inventa y es bastante certero, pero también se le ha incluido competencia matemática, también tiene capacidad de desarrollar código de software, y esto yo creo que nos da una muestra clara del impacto que puede tener. Pero por otro lado, en competencias quiero decir, pero por otro lado, por ejemplo, inteligencias artificiales en el contexto del vídeo y combinadas con la traducción y con la generación de audio y de texto, son capaces a día de hoy de, en tiempo real, y ya esta mañana había un anuncio de unos auriculares que hacen esto, de traducirnos simultáneamente y que estemos viendo a la otra persona hablando, yo estoy hablando en castellano y me podríais estar viendo hablando en japonés y articulando y mi boca se movería como si estuviera articulando en japonés. ¿Qué quiero decir con esto? Que ciertas competencias que ahora desarrollamos los humanos, pues a día de hoy ya son viables, por ejemplo, la traducción o el estudio de idiomas ya son viables realizarlas con inteligencia artificial. Pero es que hay cientos de casos donde ya a día de hoy se están usando estas herramientas. Tenemos acceso a ChatGPT, ¿cierto? En la versión gratuita, la versión de pago pues la usa muy poquísima gente, todavía realmente no tenemos una visión global del impacto que tiene y de la potencia, pero hay que tener en cuenta también
que en cuestión de pocos meses va a estar disponible en todas las herramientas de Google y en todas las herramientas de Microsoft, en el Microsoft Word y en los documentos de Word, en Excel y en todo este tipo de herramientas, con lo cual va a haber un desembarco masivo de inteligencia artificial que va a ser capaz, pues, de realizar muchísimo trabajo. Entonces, yo la pregunta que creo que nos debemos hacer es, incluso si habría que cambiar el currículo, es decir, las materias que impartimos, incluso algunas carreras universitarias podrían entrar en entredicho si realmente eso se va a resolver y se puede resolver con inteligencia artificial. Eso por un lado. Y la otra competencia que yo creo que es crítica o importante, sin ir a un segundo nivel, sería la capacidad de usar este tipo de herramientas, ¿no? Se decía antes, la última ponente comentaba, Patricia, bueno, pues que ¿cómo le preguntamos a ChatGPT? A mí me gustaría hacer un pequeño ejemplo para que entendamos y así además damos pauta a los docentes para que le saquen jugo a esto. Imaginaros que yo voy en un autobús y me cruzo con una persona, yo no sé quién es esa persona, y le hago una pregunta, le digo, oye, ¿cuál es la masa del neutrino? Y esta persona pues me contesta pues con una conversación de autobús, me hace una contestación básica, como una persona. Pero si yo ahora le digo a esa persona que yo soy investigador o que yo soy físico, me va a hacer una respuesta un poquito más elaborada, más potente. Si además le digo que investigo en la masa del neutrino y esa persona sabe del tema, pues me va a sacar muchísimo más, una respuesta más potente. Y si le digo que soy experto mundial en la masa del neutrino, si supiera contestarme, me podría contestar de forma muchísimo más detallada. Y eso es lo que ocurre con GPT. Realmente tienen conocimiento muy detallado de una gran cantidad de áreas, pero le tengo que preguntar bien. Uno de los trucos que se suele usar es decirle que se comporte como un experto en una temática determinada. Es decir, en vez de preguntarle una pregunta muy cortita, tenemos que hacer una contextualización bastante amplia para que esa conversación que yo tendría en un autobús donde voy aportando información, se la aportemos a ese chat para que nos dé una respuesta potente y correcta. Así que creo que debemos, en resumen, aprender a usar este tipo de herramientas. Sería una de las competencias importantes, tanto docentes como transmitirlo a los alumnos. Y en segundo lugar, el impacto que va a tener en muchas de esas competencias que ahora estamos enseñando y que pueden ser sustituidas por completo por la inteligencia artificial y pasar del taladro manual, ¿no?, al taladro eléctrico. Vale, yo quería también un poco aportar, Leila, en hilo a esta última pregunta y también lo que ha comentado en algún momento Patricia. Aunque hay diferencias evidentes entre ChatGPT 3.5 y 4, incluso Joaquín ha mencionado el concepto de factuality. Y quería mencionar, porque en una reunión reciente, recuerdo decir que hablando con el equipo, comenté que las alucinaciones de ChatGPT en el momento no eran un error. Y me gustaría, creo que intentar explicar eso desde la perspectiva de la inteligencia artificial puede ser interesante, porque el ejemplo que ponía Patricia de las reinas de Sudamérica puede ser interesante. Y es interesante y por eso intenté explicar el concepto de aprendizaje automático en mi intervención inicial. La idea es la siguiente, es decir, nosotros tenemos una serie de habilidades cognitivas. Una de las habilidades es la puramente lingüística. Es decir, ahora mismo no sé qué tiempo, no sé si Patricia está en Buenos Aires o está en otra ciudad, pero imagínate que Patricia me preguntase a mí, simulando yo un ChatGPT, qué tiempo hace en Buenos Aires. Y yo, con mi experiencia histórica, diría, pues en este tiempo, siendo Buenos Aires el mes de mayo, yo podría decir, bueno, pues ahora mismo en Buenos Aires hay una temperatura bastante agradable, amaneció nublado, se está despejando y se espera que llueva durante la tarde. He conseguido construir una frase razonablemente correcta en castellano, aunque no tiene ninguna verosimilitud, o al menos no he revisado en ningún momento y qué tiempo haría en Buenos Aires. Entonces, una de las grandes aportaciones que se consiguió con este tipo de sistemas fue la capacidad de crear frases construidas, no frases, incluso textos muy largos, con una coherencia estructural, digamos, gramatical, lingüística muy alta. Pero ahí no está interviniendo
el que yo diga sea verdad o sea mentira. Entonces, desde el punto de vista del objetivo, yo mencioné a partir de una experiencia y de una tarea y de una medida de rendimiento, optimizar el resultado. Si la medida de rendimiento es conseguir gramaticalidad, el sistema se está comportando muy, muy bien, fenomenalmente bien. Ahora bien, ¿cuáles han sido los siguientes retos y pasos que se están dando? Es decir, nosotros cuando emitimos una expresión lingüística pretendemos hacer varias cosas. A veces pretendemos comunicar la verdad, a veces, no siempre. Entonces, al comunicar la verdad, yo debería de mirar en algún sitio qué tiempo está haciendo en Buenos Aires antes de decírselo a alguien más. Ese ha sido el componente de factualidad adicional. Es decir, antes de que ChatGPT se atreva a decir que no sé cuántas reinas hubo en Argentina entre el siglo XIX y XX, pues en vez de construir una frase perfectamente gramatical, pues que además diga, bueno, y esta frase tiene alguna validación externa, y ese ha sido, digamos, uno de los componentes. Otro era que, es decir, cuando se le pide a ChatGPT 3.5 que haga determinados cálculos matemáticos, te puede dar las aberraciones más, no sé, hilarantes. Y decía, oye, eso es una fuente de error brutal, ¿no? Desde el punto de vista de construcción lingüística es perfectamente válido. Ahora bien, si tú le añades la capacidad o habilidad cognitiva de cálculo matemático y ahora se la superpones, ya te sale otra cosa. Y ahí es donde estamos viendo ahora la evolución como la superposición de capacidades cognitivas sobre la propia lingüística. De todas formas, yo personalmente sigo insistiendo de que el lenguaje es mucho más que la comunicación de expresiones con una, digamos, con un carácter, digamos, aseverativo. De hecho, me alegra mucho que Mariano haya sacado la palabra performativo en su charla, porque el lenguaje tiene esa dimensión performativa. Y de momento creo que los ChatGPT y similares no lo han conseguido. También debo decir que no me atrevo a pronosticar hasta cuándo no lo conseguirán, pero de momento no lo han conseguido. Y eso sí que influye en la práctica docente. Yo creo que ahora mismo este tipo de herramientas, desde mi punto de vista, son muy útiles. Yo he de reconocer que ahora mismo considero, y yo en mi práctica docente estoy intentando sacarle partido y lo reconozco públicamente. Es decir, creo que es una herramienta útil, en mi caso, como docente, y creo que puede ser muy útil para un alumno que realmente quiera sacarle partido, que quiera hacer prácticas de los conocimientos en los que o de las habilidades en las que se está entrenando. Y quizás hay que aprender a hacerlo, y no es trivial, también es cierto, pero creo que sí que tiene un potencial muy alto en la práctica docente. No sé, Rocío, si quieres continuar. Sí, muchas gracias a los tres. Bueno, pues de hecho acabáis de cubrir dos partes de esta mesa de debate. Una era sobre el desarrollo de las competencias del alumnado y otra era hablar sobre las prácticas docentes. Así que ahora me gustaría que Patricia nos diera respuesta como al siguiente ámbito, que sería sobre el currículum y el desarrollo cognitivo. Las reformas normativas, o sea, de normativas me refiero, por ejemplo, aquí en España a la LOMLOE o las diferentes leyes, diferentes marcos legislativos en educación de la actualidad, van encaminadas hacia la adquisición de competencias del alumnado. Ya no se centran en contenidos estáticos que el alumnado debe aprender, como sucedía anteriormente, sino en habilidades que han de desarrollar para adaptarse a un mundo pues, que está en constante cambio. A esto nos surge la duda de cómo la inteligencia artificial puede transformar el currículum, por ejemplo, en la enseñanza de idiomas, en las matemáticas, no sé, en cualquiera de estas áreas, y cómo puede afectar el uso de la inteligencia artificial al alumnado en el desarrollo cognitivo. No sé si Patricia nos puede ayudar a ver la luz. No, la respuesta es no. No, mira, pensaba escuchándolos en los últimos años, al menos en los países en los que yo trabajo, las políticas de reforma educativa, de reforma curricular, vinieron profundamente atadas a un imaginario sociotécnico completamente digitalizado, con una expectativa muy grande atando, sobre todo en Latinoamérica, que es una región profundamente desigual, atando a estas expectativas, por un lado, la innovación, hacer de escuelas espacios novedosos con lugar para la experimentación, digamos, con lugares donde
pase todo lo que estuvimos discutiendo acá, y por otro lado de igualdad, de hecho el Programa Nacional en Argentina de Integración de Tecnologías Digitales, que fue mutando a lo largo desde el 2010 en adelante, se llama Conectar Igualdad. Y en una revisión, digamos, normativa de Latinoamérica, casi todos los países atan a la integración de tecnologías con una mejora de la igualdad, tanto para unas mejores oportunidades en un mercado laboral que crecientemente digitalizado también, como por cuestiones vinculadas al acceso y la participación, y también a la innovación. Me interesa pensar también que en estas intenciones entran cambios en la formación, en las políticas de formación docente, con no tan claros en torno a qué se espera de un docente en esta escuela altamente digitalizada, porque está en una sociedad altísimamente digitalizada, aún con desigualdades. Tal vez es como vos dijiste, Rocío, alguien entra a una escuela y me acuerdo un libro de David Buckingham que se llama Más allá de la tecnología, empieza así, diciendo que si se despierta alguien del siglo XVIII y ve fotografías de distintos ámbitos sociales, no los reconocería, pero sí reconocería una escuela. Y yo creo que sigue aplicando a las escuelas, a los espacios y a los diseños de los espacios en las escuelas de hoy, donde aún con muchísima presencia de tecnologías digitales, el aula sigue siendo un espacio organizado con un docente adelante y muchas cabezas que lo miran. O sea, me parece que es un desafío animarse a pensar. Hasta ahora no lo vi en ningún lado. Escuelas, bueno, me imagino, en algunas escuelas nórdicas capaz que sí, pero espacios distintos, esto de desarmar el currículum, de hacer transversalidad, o sea, capaz que para esto que contaban, sobre todo lo que empezó diciendo Joaquín, la historia de cómo se hizo ChatGPT y cómo llegó al desarrollo que soy, te hace entender mucho mejor de dónde viene esa tecnología, para qué se pensó, para qué sirve, cuáles son sus efectos inesperados, por qué las tecnologías son generativas, qué las transforma en generativas. Y que no quede como un invento que se hizo en otro lado y que a vos te cae como en un paracaídas, ahora tenés que usar eso, porque los docentes, al menos en nuestra región, tienen mucha experiencia de capas y capas de programas donde te dicen que ahora usa esto y después esto y después esto, y uno queda ahí perdido en el sinsentido de usa todo esto, pero también tener perspectiva crítica. Entonces decís, ay, yo no sé qué tengo que hacer, más vale no innovo. Entonces, sí me parece ahí que hay, no sé, me imagino espacios para la experimentación con estas tecnologías, pero no creo que haya ya miedo a las tecnologías. Nosotros registrábamos hacia comienzos de este siglo y cuando se lanzó el programa Conectar Igualdad, que fue en el 2010, sí, cierto temor o cierto, yo no soy para esto, a mí no me educaron para esto es de otra época, yo no soy digital, digamos. Esos discursos ya creo que cayeron por su propio peso. Nadie está diciendo eso, nadie se asume no digital, digamos, la tecnofobia ya no corre, digamos. Pero sí me parece que son pocos los espacios de experimentación, entonces la reacción es tal vez el pánico moral. Esto, no, que no lo usen pues se van a copiar. Hoy conversaba con docentes a la mañana que me decían, pero vos te das cuenta si lo escribió ChatGPT y no tu alumno. O sea, son cosas muy diferentes cómo escribe uno y cómo escribe otro. Pero sí me parece muy necesaria esta instancia de poder crear espacios de experimentación con estas tecnologías, sí cruzadas por lo disciplinar, pero sí también pensando en la escuela como un espacio que es más que las disciplinas que ahí se enseñan. O sea, también sé que organizativamente la interdisciplina y el aprendizaje por proyectos en la teoría es un desafío que está buenísimo y lo querés ya mismo para tu institución, y en la práctica, con esos horarios, esas formas de trabajo docente, es muy difícil que suceda. Entonces, es como por ahí hay que agarrar el taladro, el nuevo, y romper varias paredes y poder armar otros espacios y situaciones. Yo creo que no te contesté la pregunta, Rocío, pero
pero No, me pero la parece verdad que va por ahí. sí, no, ha dado una perspectiva mucho más grande, Patricia, o sea, muy interesante. No sé si alguno de los otros 3 ponentes quiere comentar algo o podemos pasar a los últimos 5 minutillos que nos quedan de mesa de debate a la última parte, si os parece. A Vale, mí, pues pasamos a a mí me la gustaría última. hacer una Sí, pequeña... Joaquín, Didi. Bueno, pasa. No, Sí, Joaquín, bueno, Didi. una pequeña aportación porque lo comentábamos de pasar a un modelo más performativo y de hecho yo recientemente hacía una charla hablando de Actionable AI, inteligencia artificial accionable. En el último movimiento que ha hecho GPT ha permitido, por ejemplo, que le preguntes qué tiempo hace en Buenos Aires y no lo inventa, sino que conecta vía web, busca la información y te contesta con la información que hay disponible, o incluso le puedes decir que te reserve un viaje y lo hace. Y esto me lleva en teoría de sistemas de información, nosotros hacemos mucha diferencia porque hay que capturar la información de las empresas, ¿no? Y se hace una diferencia importante entre capturar información y conocimiento. La gran diferencia entre información y conocimiento es que la información, pues, es un conjunto de datos que aglutinas y el conocimiento permite a la persona que lo obtiene saber hacer. Yo creo que quizás ese sea el gran reto y el impulso que nos va a dar este tipo de herramientas, que nos van a obligar a comprobar y a enseñar a nuestros alumnos no a saber, sino a saber hacer, saber aplicar. Y realmente eso es lo que creo que deberíamos de evaluar en las aulas. Y aquí un dato simplemente y cierro la intervención, es que en los últimos informes de Goldman Sachs dicen que va a tener un impacto en 300 millones de empleos. Hay un artículo del MIT reciente de hace una semana que dice que aumenta un 37% la productividad en trabajo de conocimiento, cualquier tipo de trabajo de conocimiento. Y hay otro artículo de los propios investigadores de OpenAI que hablan del impacto en literatura, en matemáticas, en preparación de impuestos. GPT es capaz de hacer la declaración de la renta americana, para que os hagáis una idea. Y en una cantidad de disciplinas que es increíble. Y por resumir, la inteligencia artificial al final, por lo menos como la conocemos ahora, va a ser un copiloto, y así le llaman en Microsoft, que nos va a ayudar a hacer las cosas. Entonces casi que la vamos a tener que tener al lado y aplicar eso que decía el libro de Edward Lee, muy famoso, también muy recomendable, de coevolución, ¿no? Estamos haciendo una coevolución entre humanos y máquinas o máquinas y humanos. No sabemos quién dirige la nave, pero en esa estamos. Muchas gracias, Joaquín. Pues mira, justo unimos esto que comentabas de cómo nos puede ayudar a esta última parte sobre el mundo del dato. En la actualidad, todas las empresas trabajan con recogida y análisis de datos para mejorar sus procesos y sus flujos de trabajo. No hay empresa ya que no los utilice. Se toman decisiones basadas en hechos, en métricas, datos que en definitiva pues, están guiando las decisiones de las empresas y las alinean pues, con las metas, los objetivos y las iniciativas que quieren cubrir. Pero, ¿qué sucede con el mundo del dato, su análisis y sus aportaciones en el sector educativo? Entonces, bueno, quizás estaba más dirigida a José, pero podéis participar cualquiera de vosotros. Y la pregunta es, ¿cómo puede impactar el mundo del dato en el rol del docente como recolector de datos dentro del aula? ¿Y cómo se pueden integrar estos datos con sistemas de ayuda en la toma de decisiones? Toma de decisiones con respecto a nuestro alumnado para conseguir ayudarlo y llevarlo al éxito, vaya persona. Bien, José, sí, adelante. efectivamente, es decir, por mi, digamos, trayectoria profesional, es decir, vengo trabajando recientemente bastante en el mundo del dato, en concreto en el campo de estrategia del dato. Y estamos desarrollando un enfoque que dentro del ámbito de estrategia del dato yo llamo los modelos de hub de inteligencia artificial, en el sentido de hub de concentrador de conectores. La inteligencia artificial está promoviendo la posibilidad de unir modelos de interacción. Imaginaros, por ejemplo, un ejemplo en el que a nivel de investigación hemos estado trabajando recientemente es, imaginaros un sistema conversacional paciente-médico. Podríamos pensar en otros sectores, pero ese es bastante ilustrativo. Alguien puede decir, pues, un sistema le puede ayudar en su día a día pues a hacer el seguimiento, te tienes que tomar una serie de parámetros, tomarte temperatura, tomarte una serie de medicamentos. Pero ahora imaginemos el rol del doctor. Un doctor puede intervenir, es decir, podemos tener un sistema conversacional que interactúe con un doctor. Pero el siguiente punto que sea interesante es imaginaros
yo como paciente interactúo con un sistema por la mañana y a través de mis conversaciones el sistema detecta, ojo, te voy a pasar ahora mismo con el doctor que no me gusta nada lo que me estás diciendo. Y pone en comunicación al doctor y conmigo. O incluso un doctor que le dijera, buenos días, sistema X, hazme un resumen de mis pacientes. Y le dijera, oye, pues la próxima vez que hables con el señor Esteban, dile que por favor se tome 2 veces la temperatura al día a partir de hoy. Es decir, incluso ahora pensemos que empieza a interactuar otro elemento que serían investigadores, no ya doctores, sino investigadores que están supervisando lo que está ocurriendo. Y si seguimos con ese modelo, imaginemos que ahora intervienen incluso decisores para ver qué información que está ocurriendo, es decir, cuánta gente está interactuando con el sistema que está diciendo en el último día que ha tenido una fiebre alta. Bueno, pues si ahora eso lo trasladamos al mundo educativo, nos encontramos distintos actores. De nuevo, tenemos alumnos interactuando con sistemas, tenemos profesores interactuando con sistemas, tenemos gestores interactuando con sistemas y todos están generando datos. Una de las líneas que creo que es muy prometedora es cómo podemos hacer una concentración de todo eso, pero es una concentración que puede ser muy potente porque el propio alumno se puede beneficiar de todo lo que el sistema está generando, de lo que el profesor le puede sugerir, el sistema le va a sugerir al profesor lo que está ocurriendo con sus alumnos, los decisores a nivel de estrategia pueden tener esa información, pero, insisto, el mundo del dato, aunque podamos incluso hablar que el dato está incluso antes de la información y antes que el conocimiento, es un nivel de riesgo muy alto. Yo creo que tenemos que, a nivel de sociedad civil, incluso insisto en la palabra sociedad civil, poner o ser conscientes de todo lo que eso supone y poner las medidas oportunas a nivel normativo que todo eso puede crear. Y en ese sentido sí que me gustaría darle paso, aunque sea en un minuto de los pocos ya que nos quedan, a Joaquín, porque me parece que su iniciativa en torno al Digital Human Institute es una oportunidad para que lo presentes, aunque sea en un minuto de publicidad, porque me parece una iniciativa loable y que la sociedad en general debería conocer ese tipo de iniciativas que surgen en el ámbito, como yo me gusta mucho insistir, de la sociedad civil. Es decir, porque esto es una iniciativa que está liderada por profesionales y por personas simplemente preocupadas y conscientes de lo que está ocurriendo y me parece relevante que lo comentes, Joaquín. Creo que estás muteado, Joaquín. Sí, digo que toda la historia que contaba al principio, que comenzaba en 2014 y explota o nos llega a nosotros en el año pasado, el 30 de noviembre, realmente lo que ha estado ocurriendo entre bambalinas es que se estaba generando muchísima tecnología, la tecnología de Transformers, la que usa OpenAI es de 2017, y bueno, pues GPT, al poner reglas a estos algoritmos y lanzar, se ha generalizado por completo, ha explotado, ha alcanzado a la prensa, nos ha alcanzado a nosotros y ha generado una verdadera avalancha que concreta en que en enero Microsoft le mete 5.000 millones de dólares, Google a los pocos días anuncia que ellos también lanzan, Meta, Facebook también ha lanzado y están surgiendo pues una cantidad de empresas tremenda. Ya hemos comentado que puede haber un impacto en educación. Yo creo que es indiscutible que el impacto en el mundo de la educación va a ser importantísimo, en el mundo del trabajo, 300 millones de empleos seguramente. Y yo creo que hay una noticia que marca un poco el camino que llevamos, que es que Microsoft hace un mes aproximadamente despidió al Comité Ético de Inteligencia Artificial, lo despidió al completo, porque les estaban frenando el desarrollo de tecnología para competir con Google. Entonces, bueno, pues es una tecnología muy potente que puede fomentar un mundo increíble, un mundo mejor, un mundo más humanista, donde las personas estemos en el centro y la tecnología nos ayude, pero también puede llevar derroteros como el padre de la inteligencia artificial decía, que bueno, pues que lo mismo la inteligencia artificial acaba matando gente. Y en esa línea hay un movimiento mundial, el Digital Humanism, que es un renacimiento de este término, de esta idea del renacimiento, la ilustración, el humanismo, vuelve otra vez y vuelve ahora
pues con una herramienta que es la inteligencia artificial y la tecnología que nos permite pues reconstruir y repensar todo. Y en esa línea pues hemos arrancado este instituto incardinado en lo que es el movimiento mundial, con referentes en estos temas dentro del movimiento del Digital Humanism, con 3 líneas de acción. La primera es generar un manifiesto tanto en educación como en trabajo, que estamos trabajando ya desde la propia Universidad de Sevilla en la parte de educación y también de la parte de trabajo, que haremos. La fecha actual es octubre, pero tenemos intención de adelantarlo porque esto va a un ritmo tremendo. La segunda línea de acción son grupos de acción, personas que se aglutinan para discutir cómo les puede afectar la inteligencia artificial y cómo ponerla en marcha, pero al servicio de las personas, con un código ético fuerte y con los valores del humanismo, del digital humanism por detrás. Y la tercera pata es la divulgación, porque creo que hay un desconocimiento importante de cuál es el impacto que va a tener esto, el ritmo tan tremendo, la rapidez tan tremenda que lleva, y la información al final es poder, por lo menos por ahora, y el conocer qué es lo que está ocurriendo yo creo que es otra de los puntos críticos. Podéis conectaros al instituto en DIG de Digital, DIG, HUM y dighumi.org. Y ahí tenéis para suscribiros y pues toda la parte de divulgación, incluso si alguien quiere arrancar un grupo en su país, en su ciudad de acción, pues tenemos toda la dinámica de cómo hacerlo. Se hacen en almuerzos, son muy operativos y están funcionando muy bien. Así que muchas gracias por la oportunidad de contar la iniciativa. Y la arrancamos desde la Universidad de Sevilla, pero con carácter internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, a ti por presentarnos a Digital Humanism Institute, la verdad. Bueno, estamos ya llegando al final. Llevamos ya 1 horita y 10 minutos. Prometí 1 hora y cuarto. La cosa se ha puesto muy interesante. Igual echamos un pelín más, quizá 10 minutillos más. Vamos a intentar ser breves. Pero ahora viene un punto muy importante y es dar respuesta a algunas de las preguntas que han dejado los asistentes y que ha ido recogiendo el equipo de Aunia. Muchas gracias, chicas, que estáis por ahí recogiéndolas, analizándolas y dejándolas para que las trabajemos. En concreto, voy a lanzar 3 preguntas. Y bueno, voy a empezar por la primera pregunta. Nos la hace Adrián y nos dice: ¿qué nos podéis decir acerca de la regulación europea al respecto? De momento, Google no ha querido liberar su inteligencia artificial en la Unión Europea y nos deja ahí unos puntitos suspensivos. ¿Qué opináis? Bueno, yo creo que Joaquín tiene mucho que comentar, pero voy a hacer yo una pequeña introducción. Efectivamente, la normativa europea sobre inteligencia artificial creo que se acaba de aprobar, llevaba como en borrador algo más de 2 años la normativa, es decir, regula una serie de niveles de criticidad en inteligencia artificial y en relación con eso, pues incluso mencionar por cercanía también, en mi caso y Joaquín, que estamos aquí en Sevilla, al Instituto de Transparencia Algorítmica que acaba de inaugurar hace unas semanas el John Research Center en una de sus unidades en Sevilla. Es decir, que hay mucha preocupación. Pero quería solamente poner la siguiente puntualización. No es exactamente inteligencia artificial, es mundo de datos, pero está muy vinculado. Y es, digamos, este dato para reflexionar. Es decir, la normativa actual sobre protección de datos personales hace que sea normativamente incompatible la regulación norteamericana y la europea. Es decir, si somos puristas, una empresa que opere en la nube en Estados Unidos es ilegal en Europa, y una empresa que opere con datos en la nube en Europa es ilegal en Estados Unidos. Es decir, es solamente sintomático de la gran complejidad que tiene el mundo normativo en nuevas tecnologías. Y el mundo de la inteligencia artificial es mucho más complejo que el mundo de los datos, porque entramos en el nivel algorítmico, en los sesgos y en cuestiones de ese tipo. Joaquín, te cedo ahora la palabra porque también tienes información sobre esto. Sí, mira, nosotros desde el equipo de Digital Humanism y en conexión con el equipo global, una de las cosas que hemos lanzado es mecanismos para medir el comportamiento de este tipo de herramientas, porque ni siquiera en una auditoría legal se puede no tenemos claro cómo se miden y cuál es el comportamiento. Imaginaros si nos vamos a un juicio e intentamos hacer alguna demostración. El marco que ha lanzado la Unión Europea
es básico, simplemente cataloga 5 o 6 niveles en el que el nivel más alto de riesgo implicaría prohibir la inteligencia artificial. Ya os digo que en la última reunión del Grupo Global de Digital Humanism se hablaba de que ya hay un lobby presionando para que ChatGPT y estas herramientas no se cataloguen como peligrosas y se prohíban. Pero tenemos un riesgo importante y lo conecto también con esa carta que surgió de líderes tecnológicos intentando frenar el desarrollo de la inteligencia artificial. El problema es que si en Europa, Occidente, paramos el desarrollo de la inteligencia artificial, pues seguramente algún otro país, se me ocurre alguno, supongo que a vosotros también, seguirá desarrollando. Ahora mismo estamos en una carrera tremenda por el progreso y es muy difícil parar el progreso. El otro tema que se comentaba en este grupo de Digital Humanism, que está muy conectado con el Parlamento Europeo, es que, por ejemplo, cuando se intenta sentar a alguno de los líderes de estas grandes empresas para hacerle alguna petición, pues directamente no atienden. Tienen tal poder económico y, sobre todo, tal poder en nuestro día a día, ¿no? Quien no usa, pues, por ejemplo, Microsoft Teams, como estamos usando ahora, que es muy complicado ponerle vallas al campo y que la regulación tenga un efecto pues real, digamos. Insisto, porque es que el prohibir una herramienta de este tipo al final lo que hace es frenar a un país y no sé si nos vamos a atrever a hacer eso. Pero sí que se está trabajando y la Unión Europea está haciendo referente mundial, ¿eh? Hay muchísimos estados en Estados Unidos que están intentando copiar la ley europea y hay un debate muy intenso. Pero seguramente la solución no sea solo la regulación legal, pues también por los tiempos que tarda. Fijaos que si empezamos un pleito con Microsoft o con Google ahora, pues seguramente tarde 2 años en llegar a tribunales y a sentar, y en esos 2 años pues pueden pasar muchísimas cosas en el mundo de la inteligencia artificial. No solo regulación, sino también medición de este tipo de sistemas, pero yo creo que también es muy importante un movimiento civil, ciudadano, donde nosotros sepamos cómo usar éticamente estas herramientas y que, digamos, no sea moral o ético usarlas de manera incorrecta. Y yo creo que esa línea también es muy importante y en eso estamos en el instituto. Gracias. Muchas gracias, José. Joaquín, bueno, pues aprovecho para lanzar la siguiente pregunta. Nos la hace Cristina y nos dice, si la inteligencia artificial es capaz de diseñar y calcular un puente, por ejemplo, ¿cómo, por qué y para qué vamos a formar ingenieros? Bueno, pues en cierta medida puede ser una buena pregunta, pero yo también plantearía lo siguiente, es decir, hasta hace 6 meses que se publica la versión de ChatGPT que ha provocado todo este revuelo, los ingenieros que diseñaban puentes utilizaban una cantidad de tecnología inmensa y, de hecho, ChatGPT para diseñar un puente seguirá utilizando esa misma tecnología. La única diferencia es que habrá una interfaz basada en lenguaje natural en la que seguramente un ingeniero le dirá cómo tiene, digamos, le dará las especificaciones para que diseñe el puente. Entonces, yo no creo que haya un salto tan disruptivo. Es decir, lo que se ha añadido es una capa, la capa de interacción con lenguaje. Pero, insisto, ponía el ejemplo Joaquín de una de las APIs basadas en GPT-4, de los que permite, por ejemplo, pues a través de alguna empresa hacer una reserva de un viaje. No es ChatGPT quien está haciendo la reserva del viaje. ChatGPT está utilizándose como una interfaz para que te haga la reserva. Efectivamente, quizás la tarea, digamos, la tarea que entra en peligro es la de la persona que te escuchaba antes decir, cómprame un billete para ir desde Madrid a Londres y tecleaba las páginas y las herramientas necesarias para hacer la reserva, y ahora eso se puede automatizar con un sistema informático. Pero eso es parte de la automatización progresiva que estamos viviendo. Entonces, yo diría esa respuesta, es decir, desde el punto de vista de las operaciones que se llevan a cabo para hacer el diseño de un puente, ChatGPT no va a añadir nada de lo que ya se venía haciendo hace 6 meses, en realidad.
Sí, yo incluiría que, como decía antes, esto va a ser un copiloto. Entonces, quizá el riesgo esté en que nos van a hacer falta a lo mejor menos ingenieros, porque un ingeniero va a poder hacer más trabajo del que hacía antes. Pero realmente es un copiloto que, igual que cuando surgieron las calculadoras, pues las calculadoras no han eliminado a ciertas cosas, sino que, pues, por ejemplo, el cálculo de impuestos, pues ahora lo hace el software, pero seguimos necesitando gente que calcule impuestos. Pues vamos a tener una herramienta que nos asista en el trabajo y nos va a dar, pues, unas capacidades más avanzadas para centrarnos en otras cosas. En el corto plazo, en todas las organizaciones que estoy ayudando a implantar este tipo de herramientas y herramientas de inteligencia artificial, la respuesta, por lo menos en el corto plazo, es que, bueno, pues como estamos saturados, esto lo que nos va a ayudar es a agilizar un poco las cosas y a poder hacer cosas que no podíamos hacer antes porque no nos daba tiempo. Entonces, yo no creo que un ingeniero como tal desaparezca. Quizás, como dice José, el riesgo esté más en perfiles un poquito más básicos o más expuestos a la inteligencia artificial, como puede ser, por ejemplo, un contable, que sí que parece que eso se puede prácticamente sustituir al completo, o incluso hay modelos de medicina que te dan un 92%, MedPalm 2, lanzado por Google en el último Google I.O., que da un 92% de certeza en diagnóstico, que en muchos casos supera a los humanos. Entonces, seguramente en atención primaria y en ciertos estamentos de lo que es el proceso sanitario, pues empiecen a aparecer este tipo de herramientas para agilizar el asunto. Pero yo diría que por ahora que por lo menos copilotos sí, y lo que habría que valorar es ciertas profesiones que sí que van a estar tocadas más frontalmente y que puedan tender a desaparecer, como pasó con, pues, cuando apareció el tractor, pues ya no hacía falta caballo y, bueno, pues cosas de ese tipo. A mí me gustaría añadir, si es posible, una cosilla, ¿no? Enlaza con lo que antes señalé de la cuestión también de los docentes, ¿no? De la relación entre diligencia e inteligencia. Yo creo que en esta pregunta está un poco esa cuestión, ¿no? Es decir, aquellas cuestiones que tienen que ver con la diligencia, con la gestión, lo que acaba de señalar además Joaquín, con determinados aspectos que evidentemente van a ser transferibles y ya lo han sido históricamente en los ejemplos que has puesto, pues es así, ya está. La cuestión está en que existen también teorías éticas, incluso un modo de vivir en este mundo más o menos meritocrático en el que nos hemos estado moviendo, en el que pareciera que también las decisiones de controversias de carácter valorativo o las controversias relacionadas con intereses también son calculables, quiero decir. Y en ese momento ahí entra la cuestión de una optimización también valorativa. No sé si veis por dónde voy. Claro, es una cuestión puramente de extrañamiento, es decir, no ya de la inteligencia humana, sino de otro aspecto que ya no es la inteligencia calculística, sino de la cuestión de en qué mundo queremos vivir, cómo tomamos las decisiones, las cuestiones que tienen que ver con la deliberación. Y desde luego yo en eso sí que creo que ahí es la gran brecha. Me alegra mucho iniciativas como la que Joaquín nos ha presentado, porque me da la impresión de que el problema está ahí. Es decir, hasta ahí las cosas van a ocurrir sí o sí. Y ahí es posible que también ocurran. Quiero decir que Nick Bostrom, que fue considerado, bueno, pues prácticamente un apóstol de cosas absurdas, advertía de que el escenario en que ahora estamos tenía ese tipo de peligros. Iba a esa cuestión, ¿no? Yo creo que cuanta más conciencia tengamos, y desde luego el lugar educativo es crítico en este asunto, porque, por terminar un poco, yo diría que este no webinar, yo lo llamaría seminario virtual, ¿no? O pequeño ágora, tiene un carácter en sí mismo performativo. Y yo creo que son este tipo de cosas donde, por cierto, hemos sido muy corteses, muy educados, estamos en grandísima sintonía, pero también podríamos haber discrepado y estaría muy bien que eso ocurriera, las que abren una oportunidad a otra manera de entender la educación. Pongo un ejemplito, además, que algo a mí me preocupa bastante. En el último artículo que he publicado analizamos la situación de la prueba de acceso a la universidad en España. Y un detalle pequeñísimo, algorítmico, que desde hace décadas no se repara en él y que muestra un problema de incertidumbre perfectamente resoluble. Y es que las medias que vienen de bachillerato se calculan con 2 decimales, mientras que las medias de la prueba se calculan con 3. Eso hace un efecto que las notas de corte de probablemente cientos de alumnos en España durante las últimas décadas están sometidas al puro azar, no a ninguna otra cuestión meritocrática que es la que justifica de alguna forma el EBAU. Si algo tan tonto, tan simple, tan por debajo de las cualidades de la inteligencia artificial, lleno el país de profesores de matemáticas, de universidades y demás, no se ve y no se corrige,
¿qué nos puede ocurrir si no ponemos más inteligencia crítica a los procesos deliberativos y de acción? Porque lo simple no siempre lo resolvemos y lo que nos llega yo creo que es bastante más complicado que resolver estos pequeños temas que tenemos que advertir. Y para eso creo que debería apostarse, por ejemplo, por lo que podríamos llamar una matemática cívica. No muchas matemáticas de carácter algorítmico, sino sobre todo capacidades críticas para evaluar no solamente en toma de decisiones binarias o puramente cognitivas, sino también deliberativas, valorativas, de intereses, de efectos a largo plazo de las cosas. Creo que, bueno, al fin y al cabo, José Quesada y yo nos hemos conocido en Buenos Aires, los conocimos hace años ya, precisamente en el campo de trabajo de Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTS, que es un poco lo que marca el rumbo de muchos de lo que hemos venido trabajando en temas que nos han llevado también a estas vecindades, ¿no? Quería añadir nada más este detalle, porque yo creo que además aquí la sintonía es grande, pero el tema es muy, muy importante y yo diría que a veces, bueno, pues también con la circunstancia de que el ChatGPT es muy, muy atractivo también para jugar con él, pues perdemos de vista lo que se juega no ya en 30 años adelante, sino en plazos muy cortos. Muchas gracias, Mariano. Bueno, pues hay muchas más preguntas que han realizado los participantes, pero necesitamos abreviar porque ya nos hemos pasado un poquito de la hora y cuarto que llevábamos. Agradeceros a los ponentes vuestra presencia aquí en el día de hoy. Mariano, Joaquín, Patricia, José, ha sido una suerte poder contar con vosotros y con vuestro conocimiento, que ya nos lo ha podido explicar Joaquín, esa definición de conocimiento tan importante, tan relevante. Y bueno, esperamos poder teneros pronto de nuevo pues, en otro webinar, en otro tipo de seminarios, como dice Mariano, de este tipo. A los participantes, comentaros que se os enviará la grabación, se enviarán una recomendación de herramientas de inteligencia artificial para emplear en el aula y aparte todas las referencias que nos han hecho los ponentes sobre diferentes libros, páginas web, publicaciones, etcétera, se recogerán, se os enviarán por correo a los que estéis inscritos o si no se compartirán por redes sociales. Y bueno, por último, agradecer a los organizadores de este webinar, a Cremade y Calvo Sotelo y a Unieducación haberlo hecho posible y también a los colaboradores Tales y Formación eBay y por supuesto pues, bueno, al equipo de AONIA, que aunque no las veis, estoy yo en representación de ellas, están todas ellas por aquí detrás organizando, leyendo, dando respuestas y haciendo que todo esto funcione. Muchísimas gracias por generar este foro de divulgación de este tema tan importante como es la educación, la tecnología y la inteligencia artificial. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Chao.